Señor, sobreabunda en muchos lugares y sobre todo en este país, Señor. Nosotros reconocemos esto porque venimos de lugares donde no hay tanto, Señor. Y gracias por traernos aquí, gracias por poder hacerlo. Y Señor, no solo hoy, sino a través de todo lo que se hace en la iglesia, permítenos ayudar al que no tiene, Señor. No solo en este país, sino en donde estamos, Señor, trabajando, Paraguay, Costa Rica. En el nombre de Jesús, te pedimos multipliques conforme a los propósitos para esta iglesia y te agradecemos. Amén y amén. Le puede dar un buen aplauso a Jesús, Señor, bien grande. Very big. Y con ese aplauso despedimos Escuela Dominical. With that applause, we Bien grande ese aplauso. Y los Sunday jóvenes school, the youth as well. también se van a la escuela, a la clase. The youth will go to their classes. Quedan 3 o 4 clases de jóvenes. Aprovechenla. 3, 4 classes for the youth, and that's it. 3, ahí está más exactamente. Three classes left, to be exact. ¿Quién se va? La tengo que ingeniar, Miguel. Si quiere me acompaña. If you wish, you can come with me. Quizás ni mismo en el plan de nuestra hermana estaba, pero tú has bendecido, tú has provisto, tú has abierto esta puerta, Señor, y tú sabes el porqué también. Señor, nosotros solo te pedimos que ese porqué, esa razón, ese propósito de ese viaje se cumpla. Que nuestra hermana pueda abrir sus oídos espirituales, sus ojos espirituales para lo que tú quieres hacer a través de este viaje, Señor, que le permites hacer. Señor, y que su presencia sola en Ecuador sea bendición para su familia y sus amigos, Señor. Señor, la bendecimos, Señor, la enviamos, Señor, a Ecuador, sabiendo que tú vas con ella y que tú la vuelves a traer, Señor. Y junto con ella oramos por sus hijos, los que quedan aquí en Canadá, Señor, para que trates con ellos en este tiempo, Señor. Y que también te pedimos, Señor, puedan valorar a su madre en estos momentos que no va a estar con ellos. Y esto sea un viaje que no solo, Señor, bendigas a través del viaje mismo, sino a través de la ausencia de Janes en su casa, Señor, a estos hijos que quedan acá. También oramos por Carola, que está allá en Ecuador. Gracias por su sanidad. Gracias por que también estás tratando con ella, Señor. Sabemos eso. Y en el nombre de Jesús, Señor, juntos, Señor, te agradecemos por el pastor allí en Ecuador, por la obra que ha hecho en todos estos años y lo que está haciendo. Gracias por mantener su testimonio firme. Señor, por mantener a él y a su familia, Señor, a pesar de las batallas, delante de su congregación. Y en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que vas a cuidar a Janes, Señor, porque tú estás con ella. Gracias te damos, Señor. Amén. Buen viaje, lo esperamos, no se quede allá. Y se trae a cargo de paso. De estas oraciones va a haber varias estos meses. A few of these prayers are going to be prayed these last months of the year. Pero bueno, qué bendición que puedan ir a ver a sus It's a familias. blessing that you go back home and be able to see your families. Yo también. Pero bueno, brother. I think I'm going to leave too. Pero bueno, encontrar el Romano. Book of Romans, chapter 5. Todos saben que estamos siguiendo una serie You all know that we are continuing a series. y este es el mensaje número 8 This is message number 8 del libro de la carta a los romanos. from the letter to the book of the Romans. ¿Alguien puede prestar una Biblia acá? Can somebody lend our sister here a Esa que Bible? usted tiene ahí, que tiene tanta. Ahí viene una en camino. Ayuda viene en camino. Tranquilo, siempre. Esa no sé si la van a entender porque es versión argentina. Qué mal. No está. Caroline fue con los jóvenes. Qué bueno, así no se llevan esos chistes malos para la casa. Me preocupó. I was worried about the joke that I said that Caroline took home. Y comenzamos esta serie hace un tiempo entonces. So we began this series a while back. Y hoy estamos en el pasaje And we are in the passage, de Romanos 5, chapter 5, del 1 al 11. from verses 1 to 11.
Quiero que por favor tengas ese pasaje ahí, vamos a leerlo. Please have that passage open in your Bible. We're going to read it. Y Funciona Argentina. este aparato me tiene bronca, me parece. I don't think this device works too well with my hands. Ustedes son testigos que lo quiero usar. Y después viene Johnny y me dice, pero si es fácil, mira, tac, 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 y él hace... Bueno. Me acuerdo cuando me convertí y se oraba porque ahí podía haber un demonio. Señor, saca ese demonio que no nos deja ver de ahí. Pero entiendo que son problemas míos, ¿no? Qué lindo. Muy lindo el aparatito, pero a mí no me ha hecho... I was able to think about other messages. Pero me tuve que enfocar para tener uno para hoy. But I had to focus myself just to have one for today. Porque empezamos esta serie Because we began this series. y a través del Espíritu Santo en la carta a los Romanos And by means of the Holy Spirit in the book of the Romans, estuvimos viendo que el 1, 16, 17 we saw that in chapter 1 verses 16 and 17, es el centro de la tesis de este evangelio. it is the theme of this De esta gospel, carta, perdón. of this letter. ¿Verdad? Es el evangelio que viene del cielo. It is a gospel that comes from heaven. Un evangelio que viene de parte de Dios. It is a gospel that comes from God. No es un evangelio hecho por humanos. It's not a gospel made by men. Y que este evangelio muestra la justicia de Dios. And that this gospel shows the righteousness of God. Pero justamente porque Dios es justo, But because God is just, en el capítulo 1 nos muestra que se revela la ira de Dios chapter 1 shows us that the wrath of God is showed por causa del pecado. because of sin. Y para que comprendamos la necesidad que tenemos And so that we understand the necessity that we have de la justificación por fe, to be justified by faith. Pablo nos muestra que la humanidad se ha perdido, Paul shows us that humanity is lost, se ha alejado de Dios, has departed from ha God, decidido hacer lo que quiere has decided to do what they want y no obedecer a Dios. and not obey God. Y por esa causa And because of that reason, encontrábamos gente we found people que se quería justificar delante de Dios. that wanted to justify themselves before God. Algunos decían, pero yo no soy como esos. But some people would say, I'm not like Yo no hago them. lo que hacen esos. I don't do such things as the other people Pero do. Pablo le demostraba que igual estaban destituidos de la gloria But de Dios. Paul showed them that they were also falling short of the glory of God. Y quizás un grupo de judíos también se levantaba y decía, nosotros somos judíos. And some Jewish people would say to themselves, well, we're Y Jewish. Pablo le decía, tampoco. And Paul would say, Necesitan la justificación que viene del cielo. you also need to be justified from the justification from Por heaven. eso en el capítulo 3, So that in chapter en 3, el versículo 21, in verses 21, después de una muestra, de una prueba tan tajante de parte de Dios, of Paul showing proof on behalf of God, y de demostrarnos que el ser humano está perdido and to show that human beings are y lost, que ha caído en una bancarrota espiritual. and that have fallen into a bankruptcy, spiritually speaking. El versículo 21 del capítulo 3 Verse 21 from chapter 3, nos abre una luz de esperanza. it opens up a light, it opens a light Nos of dice, hope. pero ahora And it says, but now, se ha manifestado la justicia de Dios. the righteousness of God has been manifested. Justicia que es por medio de fe It's a righteousness that's by means of faith en Jesucristo nuestro Señor. in Jesus Christ our Lord. Y como ejemplo de la justificación por fe, And as an example of the justification by el faith, capítulo 4 nos muestra a Abraham y a David, chapter 4 shows us Abraham and David siendo justificados por fe y no por obra. having been justified by faith and not by works. Es decir, que ahora estamos seguros It's to say that we are sure de que la justificación por fe is that justification by faith es la que nos lleva a la presencia de Dios. is what takes us to the presence of Ya no God. hay duda. There is no doubt. Ningún ser humano No human being puede hacer algo que impacte a Dios can do something to surprise God y logre la salvación. and accomplish salvation. Porque Pablo nos explica que eso Because Paul explains that sería que algún ser humano podría jactarse any human being, by doing something, de lograr la salvación would be able to boast in front of God by gaining salvation a través de las obras. through works. Y la única forma And the only way que podemos lograrlas a través de la fe. that we can do this is through faith. Entonces, justificados por la fe, nos dice el versículo 1. So then, being justified by faith, verse 1 says. Ahora este pasaje, So now this passage,
la otra, por favor. Este pasaje This passage nos está diciendo muchas cosas is saying many things to us, importantes. important things. Y como les digo, nos vamos a enfocar en una, ¿no? We're going to focus on one only. Pero quiero hoy hablar But today I want to speak de on una palabra que se repite acá of a word that's repeated here 3 veces en este versículo, en estos 11 versículos. 3 times in these 11 verses. Y la tenemos en el versículo 2. And we find it in verse 2 for the first time. Dice al final, y nos gloriamos We rejoice en la esperanza de la gloria de Dios. in the hope of the glory of God. Y el versículo 3 dice, Verse 3 says y nos gloriamos that we en rejoice las tribulaciones. in our tribulations. Versículo 11 dice Verse 11 que says también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. that we rejoice in God through our Lord Jesus Christ. 3 veces se repite esta palabra, 3 times the word rejoice is repeated. esta expresión, This expression, este término, this term, nos gloriamos, that we rejoice, que sirve como antítesis that it serves as an antithesis de la jactancia de los hebreos, de los judíos, of the Jewish people being proud, que se gloriaban de ser judíos. that they would glory in themselves of being Jewish. Entonces vale la pena hacer una aclaración. So then we have to clear this up. ¿Qué significa gloriarse? What does it mean to glorify yourself? Los sinónimos pueden ser nos regocijamos, It's to rejoice. nos alegramos, We become happy. estamos felices. We're happy. Entonces, la palabra gloriarse So then the word to glory se puede utilizar desde 2 aspectos. from 2 aspects, 2 points of view. Pablo la usa de 2 maneras. Paul uses it in 2 different Y es ways. el escritor del Nuevo Testamento que más usa esta palabra. And Paul is the one that uses this word the most out of all the writers of the New Testament. Se puede gloriar una persona You can rejoice, glory in something desde el punto de vista negativo, from the negative point of view, como los judíos, as the Jewish people, que se glorían de ser judíos. that they rejoice in being Jewish. Entonces el sinónimo ahí puede ser orgullo, jactancia. So then they become proud, conceited. Pablo dice que si Abraham hubiera logrado la justificación por obra, Paul says that if Abraham was able to gain salvation through works, tendría de qué gloriarse, he would have a reason to boast, de qué jactarse, to be proud, de qué enorgullecerse. to be conceited. Pero aquí lo vemos, But here we see esta palabra gloriarnos, the word rejoice desde el punto de vista positivo, por decirlo así. from the positive point of view. Y es que nos tenemos una razón para alegrarnos, So we have a reason to para rejoice, regocijarnos, to rejoice, para estar contentos. to be happy. Entonces el mensaje de hoy se llama So then the message of today is called, alegrémonos. let us rejoice. Sin el agua, alegrémonos. Let us rejoice. De eso se trata el mensaje de hoy. This is what the message is about Y usted today. me dirá de qué tengo por qué tengo que alegrarme. Perhaps you might ask, what do I need to ¿Qué rejoice razón about? tengo para alegrarme? What reasons do I have to rejoice? Porque estoy enfermo, Because I'm sick, o me ha ido mal en el trabajo, I don't have a good job, o me peleé con mi or esposa, I had a fight with my wife, o mi suegra no se va nunca. or my mother-in-law doesn't ever leave. ¿De qué tengo yo que alegrarme? What do I need to rejoice about? Puedo decirlo, Caroline no va a ir a decir esos chistes allá al papá. Hay razones para alegrarse. We have reasons to Y rejoice, todo tiene que ver con la justificación. and everything has to do with justification. Por eso el versículo 1 nos dice, That is why verse 1 says, justificados pues. therefore, since we have been Es justified, decir que este pues this therefore nos está uniendo a todo lo que se habló hasta el día de hoy. is uniting us to everything that's been spoken of before. Y no solo eso, And not just nos that, dice justificados pues, justified, therefore justified then, tenemos paz para con Dios. we have peace with God. Entonces tenemos 3 razones en este pasaje para alegrarnos. So we have 3 reasons to rejoice in Y this una passage. de ellas, And one of o la them, primera que quiero hablar, and the first one I want to speak on, es que tenemos paz para con Dios. we have peace with God Porque hemos sido justificados. because we've been justified. Según los comentaristas, los que saben del griego y todo esto, According to the commentators on the Greek and everything else, sería más no quiero usar esa palabra para no entrar, sería más exacto traducir esto, it would be more proper, according to them, to translate this, habiendo sido justificados. having been justified. Y fíjense que se nos está asegurando ya That it's making an assurance now to que us hemos sido that justificados. we have been Es decir, que no justified. hay duda de esto. There is no doubt. Hemos sido We've justificados. been Y de justified. eso ya tenemos que estar alegres. And that should, that's a reason to Porque rejoice. hace 2000 años Because 2,000 years ago, la justicia de Dios
of the righteousness of fue God saciada a través de Jesucristo. was satisfied through Jesus Y Christ. ya no hay más nada que agregar. So there's just nothing else to add. Estamos justificados a través de We are Jesucristo. justified through Jesus Christ. Entonces hay una seguridad que nos dice Pablo. We have an assurance, Paul says. Estamos justificados. We are justified, he O como says. le dije, habiendo sido justificados. Or having been justified. Entonces esto nos habla del pasado, So this speaks to us about the del past, evento de la cruz, of the event of the en cross, donde hemos sido where justificados. we have been Y justified. también de aquel día And also from that en day, donde cada uno de nosotros aceptó a Jesucristo como su Señor. of that day that we were saved and we received Christ Ahí in nos our hearts. posesionamos de la justificación We became possessors of a that través de ese justification acto de fe. through that act of faith. Entonces ya no se argumenta, estamos justificados. So we're not complaining. Have been Es una justified. verdad que se da por sentada. It's a truth that's already settled. Estamos justificados porque hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. We are justified because we have faith in Christ Jesus. Entonces, por causa de esa justificación, So then because of that justification, hemos conseguido tener paz. we have obtained peace. Paz para con Peace Dios. with God. Y este es un punto que es bueno tenerlo, hablarlo tranquilamente. And this is a very important point of view that we should speak about. Paz para con Dios es el resultado de la justificación. Peace with God is the result of being justified by Nos God. dice en el capítulo 1, versículo 16, Chapter 1, verse 16 says que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. that the wrath of God is being manifested from heaven. Por esa razón, That is why necesitamos paz. we need peace. ¿Y cómo la conseguimos? And how do we obtain this Por peace? medio de nuestro Señor Jesucristo. Through our Lord Jesus Christ. ¿Por qué Dios estaba airado? Why was God angry? Por causa del pecado. Because of sin. Y porque ese pecado nos separó de Él. Because that sin separated us from God. Y nos dice el versículo aquí 10, And verse 10 says, si quiere leer conmigo, if you want to read along with me, porque habiendo sido enemigos, having been his enemies. ¿lo encontró? Ahí nos confirma. It confirms here. El ser humano era un enemigo de Dios, We were enemies of God. estaba en contra de Dios We were against God. y por eso necesitaba reconciliarse. That is why we needed Al reconciliation. reconciliarnos con Dios, So then, having been reconciled, hemos conseguido paz. we have obtained peace. Esta paz This es peace, una paz objetiva, it's an objective peace por lo dicho anteriormente, because of what was said before. y también es interior. And it's also inside of us. Es objetiva It's objective porque el ser humano la logra because human beings accomplish it a través del perdón obtenido en Jesucristo. through the forgiveness of sins from Jesus Christ. Ya no somos enemigos de Dios. We're not enemies of God. Entienda esto, iglesia. Please understand this, Ahora church. somos parte de la familia de Dios. We belong to the family of God. Ahora somos hijos de Dios We are sons and daughters of God. y obtenemos paz por medio de And Jesucristo. we obtain peace through Jesus Ya Dios no Christ. está airado contra nosotros por causa del pecado. God is no longer angry because of our sins. Y es interior And también, it's also inside of porque en us nuestro interior because inside el of us, Espíritu de Dios está en the nosotros Spirit of God is inside of y es us. la confirmación de que tenemos paz para con Dios. And He confirms that we have peace with Y God. este es un evento tremendo. And this is a great event. Y el ser humano solo lo logra, And human beings only accomplish como this, dice el versículo, as the verse says, por medio de Jesucristo. through Jesus Christ. El único ser The only being que logró que nosotros that was able to accomplish obtuviéramos paz con Jesucristo, that we would have, con that Dios, we would have peace with God fue Jesucristo. was Jesus Es Christ. un intermediario He is an o un intermediate or intercesor an intercessor entre Dios y los hombres. between God and Pero man. mire bien, But look porque carefully la Biblia es clara. because the Bible is clear on this. No hay otro intercesor. There is no other No hay intercessor. otro que pueda cumplir There esto. is no other that can fulfill El this. único que puede interceder, The only one that can intercede, ponerse en el medio put himself in between entre Dios y los seres between humanos, God and human es beings Jesucristo. is Jesus Y Christ. esto es una verdad And this tremendamente is a profunda. great, deep truth. Y una verdad que nos lleva a la presencia de Dios. And a truth that takes us to the presence Y of yo God. quiero afirmar esto. So I want to affirm Es por this. medio de Jesucristo. It's through Jesus Christ. Él es el agente reconciliador. He is the agent of reconciliation. Juan 14:6 nos asegura. John 14:16 Nadie shows viene us. al Padre sino por mí. No one comes to the Father if No it's hay not otra through me. manera.
manera. There is no other Y way. déjeme, y no quiero lastimar a nadie, pero quiero decir I verdad. don't want to hurt anyone. I just want to tell the truth. María no puede interceder por nosotros. Mary cannot intercede for us. Pedro no puede interceder por Peter nosotros. cannot intercede for us. Buda no puede interceder por nosotros. Buddha cannot intercede for us. Mahoma no puede interceder por nosotros. Muhammad cannot intercede for us. Nadie más puede interceder por No one nosotros. else can intercede for us. Solo Jesucristo puede interceder Only por el ser Jesus humano. Christ can intercede Y for es us. solo a través de And Él. it's only through Him. Gloria sea a Dios Glory be to por God este mensaje for this del message. Evangelio de The Dios, gospel of God, donde solo Jesucristo where only Jesus nos lleva a Christ la presencia de Dios can take us to the presence y of logra God paz para con and nosotros. accomplishes peace for us. Escuché un mensaje, unos segundos, aunque el mensaje era largo, I heard a few seconds of a message, pero con una verdad que me sirvió para hoy. of a great truth that was good for me today. María nunca escuchó una oración tuya. Mary has never heard your prayers. María nunca pudo hacer nada por vos. Mary could never have done anything for you Porque María fue una mujer was a woman, Una mujer usada por Dios, A sin woman- lugar a duda. a woman that God used without doubt. Pero está esperando la resurrección. But she's also waiting for Y resurrection. su llamado ya se cumplió. Her calling was already Fue accomplished. tremendo. It was a great calling. Su cuerpo sirvió para traer al Salvador. Her body was Eso es tremendo. used to bring the Pero Savior no of más the de world. eso. But not No más de eso. Not more than that. Cuando María When Mary necesitó algo, needed something, reconoció a Jesucristo. she recognized Jesus. Algunos ponen las bodas de Caná como pruebas Some put the weddings of Cana as proof de que María es una intercesora. that Mary is an Es intercessor. decir, ahora según la iglesia romana hay una escala de... According to the Roman Church, there's a ladder. Es como cuando nuestros países tenían que hacer un documento. It's like in our countries when we have to do a Entonces iba a la document. ventanilla y dice, no, acá no podés, vaya que... So then you go to the window and then they tell you no, go to the No, next one. acá no es, tampoco tiene que... Oh, it's not here. You have to go to another one. Entonces tenías que ir a algún amigo ahí en la oficina que te dejara So hacer you have eso. to try to find a friend in the office that would allow you to do it. Y a veces era, como un regalito. Sometimes you would have to pay. Y ahí un intercesor se metía. So then there was an intercessor there. O sea, parece que hay que ir a María para que ella vaya a Jesús, para que Jesús vaya al Padre, So they para que el make Padre hable con todo el consejo de ángeles, y los ángeles se reúnan, y hay un güey, y ahí vamos a ver si le contestamos. They make it sound like you have to go to Mary, Mary goes to Jesus, and Jesus goes to Pero the qué Father. bueno que no es así. But it's good that it's not Porque like vamos this. directamente al trono de gracia. Because we can walk into the throne of grace. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Tenemos paz. We have peace. Tenemos paz para We con have Dios. peace with Hemos God. logrado tener paz We have obtained por peace medio de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Y no Christ. solo eso, And not just that. por ese sacrificio, Because of that sacrifice, entramos libremente a la gracia. we freely walk into the Y grace. qué tremendo Oh, es este tema de la paz. And how great this theme of the peace is. Porque hay mucha gente, Because many people, todo ser humano, every human que being no tenga a Jesucristo en su corazón, that doesn't have Jesus Christ in their life necesita esta paz, needs this peace, aunque no lo entienda. even if they don't understand it. Leía de un librito, I was reading a book, el pastor Price, Pastor Price, contaba he was telling, que tuvo una conversación con alguien en Irlanda, creo que fue. had a conversation with somebody in Ireland, No quiero fallar, pero creo que fue en I Irlanda, think it was in Ireland, en donde le decía when they said to him, el doctor que estaba encargado de eso, the doctor who was in charge of all that, si la gente comprendiera if people would understand que necesita perdón, that they need forgiveness, mañana la mitad del hospital quedaría vacío, se irían todos a la casa. half of the hospital will be empty. ¿Sabe lo que estaba revelando ese doctor? You know what the doctor was revealing? Que era un psiquiatra y un He psicólogo. was a psychiatrist and a Que psychologist. la mayoría de los problemas de esa gente que estaba internada That many of the problems of the people that were there, por problemas mentales because of mental tenía illness, que ver con perdón. had to do with forgiveness. Y nosotros And we estamos entendiendo hoy are understanding today que a través de Jesucristo that through Jesus hemos Christ, sido perdonados we've been forgiven y tenemos paz para con and Dios. we have peace with God. Entonces yo me pregunto, So then I ask si no myself, será una buena razón para estar alegre, wouldn't this be a great reason to si no será rejoice? una buena razón If this is not a good para que a reason, pesar de todo that in spite of everything, estemos alegres. that we should Y rejoice. nosotros tenemos que estar alegres Not only should we porque hemos rejoice, tenido paz because we have y peace, tenemos entrada libre a la gracia, and we have a free entrance to the grace of sino God, que en esta and gracia in this grace, estamos firmes. we are assured, Y esto es and importante, this is important, que nos diga la palabra que estamos firmes. that the word says we have Es assurance, decir, que no hay posibilidad de cambio, that there is no possibility of changes,
cambio de posición. of a positioning. ¿Por change qué of position. razón Why? estamos firmes en esta gracia? Are we firm in this grace? Por todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Because of everything that we spoke Porque no lo before. conseguimos por nuestras obras. Because we didn't do it because of Porque no us. lo conseguimos tratando de agradar a Dios. It wasn't by us trying to please O de God hacer cosas bonitas. or doing nice things. Lo conseguimos pura y The sencillamente only way we obtain this, confiando en la obra de having Jesucristo. confidence in what Jesus did. Por esa razón estamos firmes. That is why we are assured. Porque la salvación no depende de mí. Because salvation doesn't depend on Si me. dependiera de mí, esto sería un fracaso. If it would depend on me, I would fail. Pero la salvación depende de Él. Salvation stands on Y el que Him. murió, And the one who died, resucitó. He Y el resurrected. que And the resucitó one who está resurrected, sentado a la diestra del Dios He's sitting at the Padre. right hand of the Y ahora Father. estamos en sus manos. And we are in His Estamos hands. firmes en sus manos. We are firm in His Y por hands. eso And that's why. es suficiente para estar alegre. It's enough to Si rejoice. usted hoy vino If triste, today you came si usted sad, vino problemado, if you have si problems, usted vino cansado if you are tired o enfermo, or sick, hermano querido, beloved brothers and esas sisters, son cosas de la tierra. these are things of our Cosas this life, temporales. things that are Todo temporal. va a pasar. Everything will Pero pass viene away. algo que es mejor. But something greater Y is ahora coming. tenemos paz. And now we have Por peace. medio de nuestro Señor Through our Lord Jesucristo. Jesus Yo le Christ. daré un aplauso al I will give a Señor. round of Gracias, applause. Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Tenemos paz We have peace por medio de Él. through Him. Qué buena noticia. That's great Qué news. buena noticia. That's great news. Pero todavía tengo dos más But I para have darles. two more reasons Porque to les rejoice. hablé del pasado. Because I spoke about Y the dice, nos past, gloriamos. but we Hoy, rejoice. Porque también tenemos entrada por la fiesta de gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. And we glory, we Estamos rejoice alegres por la paz. because of the peace. Y fíjese que eso se cumplió cuando dice el versículo 11, In verse 11, it says that was fulfilled, que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro that Jesucristo, we rejoice in God through our Lord Jesus Christ, por quien hemos recibido la reconciliación. because we've been reconciled. Entonces les estoy hablando de lo que sucedió, I'm talking to you about what happened, pero les voy a hablar de lo que viene. but I'm going to talk about what's Porque coming. dice que nos gloriamos, It says whether we rejoice déjenme ver acá, en la esperanza de la gloria de Dios. in the hope of the glory of God. Ahora, para entender qué dice aquí, And to understand what it says here, también tenemos que comprender qué significa la frase la gloria de we Dios. also have to understand what the glory of God is. Porque también la frase la gloria de Dios se utiliza de muchas maneras. Because the phrase, the glory of God, is used in many ways. Y tiene pequeñas variaciones. And it has different variations. Yo le voy a dar una pequeña definición I'm going to give you a small definition de lo que significa la gloria de Dios. of what the glory of God means. Es la naturaleza It's the nature y los actos de Dios and the works of God en su automanifestación. and His self-manifestation. Lo que Dios es What God is y hace. and does. Eso es la gloria de Dios. That is the glory of Yo God. le dije en otros mensajes In other messages, I've que said también se utiliza la gloria de Dios that the glory of God is used como el brillo de Dios. as the brightness of God. Lo que desprende del Dios mismo. What radiates from God. Pero en este caso, But in this case, y tiene mucho que ver el contexto, and the context has a lot to do with it, cuando queremos definir la palabra. when we want to define the word, Y lo que voy a hablar hoy va a estar apoyado por el último punto, and no what se I'm going preocupen. to talk about today is it's based on the last Pero lo verse. importante es But the important thing here en is comprender it's to understand que la gloria de Dios, that the glory of God, según el versículo 2 al final, according to verse 2 to the end, que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. that we rejoice in the hope of the glory of God. ¿Por qué nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Why do we rejoice in the hope of the glory of God? Porque este problema comenzó Because this problem began en el jardín del Edén. in the Garden of Eden. Recuerde que Amigo Romano nos dice que fuimos destituidos de la gloria de Remember Dios. that it is Romans that tells us that we've fallen short of the glory of God. Cuando el ser humano fue creado, When the human being was created, fue creado a qué? A imagen y it was created as semejanza de quién? the image De Dios, of God. ¿verdad? Pero el pecado entró en el mundo But sin came into the world, y esa imagen de Dios en nosotros and that image of God in us fue rota, fue quebrada. was broken. No es lo que Dios tenía pensado. It's not what God had thought El of. pecado arruinó eso. Sin ruined it. Y entonces esa imagen de Dios en nosotros está
como por imagen o por momento. That image of God is just, it comes Es once in a decir, while. hay algo del amor de Dios por ahí. There's something about the love of God Hay algo somewhere, de la bondad de Dios, pero no está en su but totalidad. it's not in its totality. Pero la cuestión es, But the question la is, iglesia tenemos que entender esto. church, we have to understand Este this. es el punto que la iglesia tiene que entender más que nunca. This is something that the church has to understand more than ever. Porque a veces pensamos Because nosotros, sometimes we think, oh, bueno, estoy salvo, I'm saved, ya está, that's it. sigo mi vida. I go along with my Y life. todavía voy diciendo, pero estoy salvo, And I just follow along and I say, I'm saved. estoy salvo, y va. Por eso nos quedamos. And we just stay with that. Mi pregunta es, My question si is, según la Biblia, if according to the Bible, ese es el propósito en completo de Dios. is that the full purpose of God in your life? Y acá nos dice que no, And it says here, no. porque estamos esperando It says that we are waiting con esperanza. with hope, Nos gloriamos, estamos alegres that we en rejoice la esperanza de la gloria de Dios. in the hope of the glory of ¿Qué God. significa eso? What does this mean? Que Dios nos ha justificado That God has justified para us salvación. for salvation. Y el propósito And the de purpose esa justificación of that es justification restaurar la imagen de Él en nosotros. is to restore the image of God in us. Para que cada vez que veamos a un ser humano, So that every time we see another human being, nos recuerde a Dios. we remember Es decir, remember que el of God. propósito de Dios It's to see that the purpose en of poner God su imagen en el ser in humano putting His image in era humans que el ser humano is that people mostrara la gloria de Dios. would show the glory of God. Cuando alguien veía al ser humano, When somebody would see a human being, recordaba a Dios. it would remember about God. Mira, el que lo hizo Look, the one who es made muy him parecido ahí a ese que va ahí. is very alike. Eso se His creator, rompió. and that was broken. Pero el propósito de Dios But the purpose of no God, termina solo con la salvación, it's not it ended in salvation, sino con restaurar la imagen de Dios en nosotros. but in restoring the image of God Y in eso us. solo se logra And that is only a accomplished través de Jesucristo. through Jesus Por Christ. eso dice Colosenses 1:27 That is why Colossians 1:27 says que Cristo that es Christ la esperanza de la gloria de Dios. is the hope of the glory of God. Esa es la esperanza de la gloria de Dios. That is the hope of the glory of God. A ellos To them, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria God wanted to show the richness of His de glory, este misterio entre los gentiles. of this mystery among the Pero Gentiles. fíjese cómo termina el But versículo. look how the verse ends. Que es en Cristo, That is in Christ. perdón, que es Cristo en vosotros, That is Christ in you. la esperanza de la gloria de Dios. The hope of the glory of God. La nueva traducción viviente lo dice un poco más claro. Another translation Déjeme says, leerle, dice, y el secreto es, Cristo vive en ustedes. the secret is that Christ lives in you. Eso les da la seguridad This gives you the de assurance que participarán de su gloria. that you will partake of His glory. Entonces usted dice, bueno, pero yo estoy mirando para el costado So then you're probably looking sideways, y el que está al lado mío no se parece mucho a Jesucristo. and the person beside you doesn't look too much like Jesus Christ. Es más, hay días que se porta como el mismo diablo. Sometimes they behave like the very devil. ¿Cómo es eso de que la imagen de Dios está en nosotros? How is this that the image of God is in Y us? que a través de la justificación lo logramos. And that through justification we obtain it. Hermano, no estamos, quiero aclarar que no estamos, We are not. no fuimos creados We were not created simplemente para ir al cielo simply to go to heaven y llenar el cielo de personas, and to fill heaven with people, sino para mostrar el carácter de Jesucristo. but to show the character of Jesus Mientras Christ. estemos aquí en la tierra, And we understand here on earth debemos mostrar el carácter de that we Jesucristo. have to show the character of Jesus Yo le Christ. voy a decir después cómo, I'm going to tell you pero ahora how, te estoy diciendo el propósito. but now I'm telling you the Y purpose. te traje una noticia And I brought news for you para que no sigas mirando para el costado. so that you don't keep looking sideways. Estamos predestinados a ser como Jesucristo. We are predestined to be like Jesus Christ. Romanos 8:29. Romans Si 8:29. usted quiere ir conmigo, If you want to go there with me, ahí dice claro, it says there very a lo clearly, que antes conoció, for those who He for también los you, predestinó He also predestined para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. to be conformed to the image of His Son. Entonces cada So persona that every que person pone su fe en that Jesucristo puts their trust in Jesus es Christ justificado delante de is Dios, justified before God, logra la paz en su corazón con Dios, obtains salvation in the heart through God, entra libremente a la gracia freely walks into the grace of y God, empieza en un proceso que lo va a
llevar a ser igual a in a Jesucristo. process begins that will make them like Jesus Así Christ. que mira para el costado So ahora look beside you y now decirle vas a ser como and Jesucristo. tell the person, say, No you're te gonna be like preocupes Jesus de Christ. vos. Don't worry about Vos yourself. hacé lo que vos tenés que hacer. Do what you have to do. Pero hay una esperanza que es cierta. So there's a hope that is true. La obra se va a completar The work of God will be y nos vamos a fulfilled, parecer a and we will Jesucristo. look like Jesus Pero Christ. cuidado, no descanses en eso de que algún día nos vamos a aparecer. Don't just rest on the fact that one day Porque we'll el look like it, proceso comenzó ahora. because the process began today. Tenemos que parecernos a Jesucristo. We have to Y hay gente que no understand. entiende. People don't understand this, Queda con el problema, con la felicidad. Estoy salvo and they just they stay with the hope of being saved, y de ahí más hago lo que quiero. and from there on they do No, whatever they eso please. sería muy sencillo. That would be very Eso es simple. un evangelio muy liviano. That is just a very light Eso es un gospel. evangelio que hoy muchos venden. That is a gospel that many people Estamos sell today. libres, podemos hacer lo que queremos We are ahora. free, we can do whatever we El please. evangelio de The Jesucristo gospel of Jesus es un Christ evangelio is a gospel que ponemos nuestra fe en that we él put our faith in para Him justificarnos delante de to Dios be justified a before través de God. Jesucristo. Through Jesus Christ, Logramos paz we have para peace, con Dios, peace with God. entramos a la We gracia walk into the y grace. vivir en gracia no es vivir en lo que se me da la gana. To walk by grace is not to live Vivir under en la grace. gracia To live under es grace vivir comprendiendo el sacrificio de is to Jesucristo live understanding the sacrifice of Jesus y Christ. empezando a vivir como Él vivió. And to live how He lived. Eso es ser cristiano. That is to be a Christian. Eso es ser cristiano. That is to be a Christian. Fuera de eso no hay cristiano. Outside of this is no Puede haber Christianity. simpatía. You can be a people pleaser. Ya le dije, hay gente que cree en Dios mentalmente, es decir, People believe in God intellectually, al nivel intelectual, o simplemente cree porque sabe que ahí está. or they just believe because He's there. Pero eso no te lleva al cielo. But that doesn't take you to heaven. El evangelio que Pablo y toda la iglesia predicó, The gospel that Paul and the whole church preached on, y es el evangelio que venía del cielo, it was a gospel that came from heaven. es aquel que no solo logra It's the one that not only que accomplishes seas salvo, that you will be saved, sino que comienza una transformación en tu but vida. it begins a transformation in your life. Y lo que antes hacía y te gustaba y era pecado, In what you used to do before that pleased you and it was sin, por causa de la presencia de Dios en tu vida, because of the presence of God in your ya no life te now, gusta más. you don't Tenés like una that anymore. pelea, You have a war una with lucha you, interior. a war No within lo you. quiero hacer, pero a veces lo hago. I don't want to do it, but Pero sometimes ayúdame, I do Espíritu it. Santo, But Holy Spirit, porque help no lo me, quiero hacer because I don't want to do más. this Porque anymore. Jesucristo no lo hacía. Because Jesus would never do Ay, que a this. mí se me escapó la mala palabra. Oh, a bad word came out of my No mouth. se te escapó, estaba ahí en tu It corazón. didn't just come out of Sacala de ahí, your que no venga nunca It más. was in your heart. Get it out of Jesucristo your no heart. fue un boca sucia. Jesus Christ didn't swear. Ay, que justo robé eso porque lo Oh, I necesitaba. stole that because I needed it. Tenés que arrepentirte, no robes You más. have to repent and don't Ahora steal tenés que anymore. parecerte a Now you Jesucristo. have to look like Christ. Ah, pero para mí las mujeres son segunda categoría. Oh, women to me are in second place. Eso es machismo, no es cristianismo. Ahora la mujer está a la par contigo porque está igual que con Jesucristo. You shouldn't think of women like that because you Jesucristo have peace with trató a God la now. mujer de igual a igual. Jesus Christ uplifted women. Jesucristo nos mostró una manera de vivir. Jesus Christ showed us a way of living. Jesucristo no andaba emborrachándose. Jesus Christ wasn't getting drunk. Jesucristo no andaba agarrándose las trompadas. Jesus Christ would not fight with people. Pedro tenía un amigo Jesús que sacaba la espada en cualquier momento y cortó una oreja. Peter was with him and he cut somebody's Y ear. Jesucristo decía, no entendés nada. And Jesus said to him, you don't understand Yo anything. podría decirle a los ángeles que I vinieran. could have told the angels to come in the Pero temple. esto es parte del plan de Dios. But Dejarlo this así. is part of the plan of God. Leave it Estaba en la as it cruz sufriendo. is. He was on the cross Y le suffering. decían, bajate de ahí si sos el hijo de They Dios. would say to him, come down if you're the son of Y God. ellos no entendían And they wouldn't understand que it. no se bajaba porque era el hijo de Dios. That he wouldn't come down because he Estaba was the son of sufriendo por God. mí, por He eso was no suffering bajó. for me. Por He didn't eso come down. That's why. nos llama Jesucristo Jesus calls a us una vida to a distinta, different life. a una vida To a life en que tenemos que como meta that as a goal we have parecernos a Jesucristo. to be like him. ¿Y cuándo va a completarse la And obra? when will this be fulfilled? Cuando estemos en la presencia de Él. When we are in his presence. Por eso tenemos la esperanza de la That is why we gloria de have Dios. hope in the Eso glory fue of God. arruinado That was ruined por causa del pecado. because of sin. Y por eso estábamos destituidos de la gloria de And that Dios. is why we fall short of the glory Pero of ahora God. tenemos la esperanza But now we have hope de que un día se va a completar la that obra. one day the work will Y be nos done. vamos a parecer a And we Él. will be like Así Jesus. que cada vez que vengas a quejar, So every time you have a complaint, ah, mi esposa, oh, my wife or my husband, se va a parecer a Cristo. Que es you will look tranquilo. like Jesus one day.
Cuando tengas problemas en la casa, when you have problems at home, cuando la esposa te esté por tirar el plato, when your wife is about to throw a no plate at mires you, el plato. don't look at the Bueno, plate. miralo porque tenés que esquivarlo. Duck, because you have to, so Pero, that you pero don't get hit. mi esposa va a ser como Cristo. But my wife will look like Christ. One day she'll look like O Christ. cuando el esposo anda ahí regañadiente Or when the husband is there, you know, kind of y cranky. golpea la puerta y se hace el, acá estoy yo. And he thinks he's all that, and Ah. he opens the door. Decide, te queda poco, ya vas a ser como Jesucristo. You'll be like Jesus Christ one Allá day. arriba se te termina la palabra. When you're up in heaven, everything will be done in order Vamos a with ser you. como Jesucristo. We will be like Jesus Christ. Estamos predestinados We are a predestined ser como Jesucristo. to be like Jesus Ah, yo Christ. te dije eso And I told you y this. yo no sé si estás contento, I don't know if you're happy about pero this, es la otra razón but the other reason por is la cual deberíamos estar that felices. we should rejoice. Vamos a ser como Jesucristo. We will be like Y Jesus eso es Christ. tremendo. And that is great. Estamos alegres We are porque rejoicing tenemos paz para con Dios. because we have peace with God. Eso pasó en la cruz. That happened in the cross. Hemos sido justificados We've been justified. y estamos alegres And we are porque rejoicing vamos a ser como because Jesucristo. we will be like Jesus Ahora, Christ. esto es un proceso. This is a process. Fíjense, 2 Corintios 3:18. 2 Corinthians 3:18 says, Dice, por tanto, so then, nosotros todos, all of us, all of us, mirando con el rostro descubierto looking with our faces unveiled y reflejando como en un espejo la gloria del and Señor. reflecting as in a mirror the glory of Mire, God. mire lo que dice el pasaje. Look what the passage says. Somos transformados We are transformed de gloria from glory en gloria to glory a su misma imagen to His own image por la acción del Espíritu del Señor. because of ¿Qué the pasaje? works of the Holy Spirit in us. Si no estaba seguro, ahora quédate What a seguro. passage. If you weren't sure, now you Somos are. transformados We are being de transformed gloria en gloria from glory to glory por el Espíritu Santo. because of the Holy Si Spirit. el Espíritu de Dios está en tu vida, If the Holy Spirit is in your life, Dios te tiene que estar transformando. He has to be Y vas transformed de gloria en gloria. and you go from Pero acá glory to viene glory. la parte que a nadie le gusta. But here comes the part that we don't Porque a like. todos nos gusta que conseguimos, somos justificados y tenemos paz para con We Dios. all like to be justified and have peace with God. Y verdad que te gustó que te vas a parecer a Jesucristo. And we also like the fact that we're going to be like Eso Jesus está Christ. buenísimo. That is very Ahora la good. pregunta es ¿cómo? But then how? ¿Cómo Dios va a hacer? How is God going Ahora sí mirar para el costado y decir, ¿cómo va a ser contigo? You can look beside you and say, how Porque is God acá going to hay deal with you? mucho trabajo Because there's a lot of work to be done here. para que vos te parezcas a Jesucristo. So that you look like Jesus Christ. Eso hacen los críticos, tenés que mirarte a vos bien. Critics do that. You have to look at ¿Cómo va a yourself. ser Dios conmigo? How is God going to do it with me? Para que me parezca un poco a Jesucristo. So that I look a little bit like Jesus Porque a Christ. la verdad a veces me siento tan lejos. Because the truth of all this is that I feel so far Parece que esa sometimes. meta está tan alta. It seems like that goal is so high. ¿Vos querés saber cómo va a ser Dios? You want to know how God is going to do this? Es más, ya lo está haciendo. He's already doing this. Tiene sed, muchachos. Láncele un botellón de eso acá, Miguel, de 10 litros. ¿Qué comiste? ¿Pescado, hermano? ¿Qué pasó? Entonces, ya va una y vas por la segunda. Eso es. Entonces, So el que then, está acá arriba lo pone. Yo quiero que sigas leyendo conmigo. please read along with me. Fíjese el pasaje, Look at the passage. versículo 3. Verse 3. Léalo conmigo. Read it with me. Si tiene un marcador ahí, márquelo. If you have a marker, mark it down, a highlighter, highlight it. Porque aunque no te guste, esto está pasando. Because even though you don't like this, it's Y no happening. solo esto, More than that, sino que también we rejoice nos gloriamos in our sufferings. en las tribulaciones, In our sufferings. sabiendo que la tribulación Knowing that suffering produce paciencia. produces endurance. Y la paciencia, And endurance prueba. produces Y character. la prueba, And character esperanza. produces Y hope. la esperanza And hope no nos defrauda. does not put us to shame. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros Because God's corazones love has been poured out in our hearts. por el Espíritu Santo que nos fue dado. Holy Spirit who has been given to Entonces, us. querido hermano, So then, beloved brothers, querido hermana, beloved sister, el proceso ha comenzado. the process has begun. ¿Querés parecerte a You Jesucristo? want to be like Jesus Christ? Empezó el momento The time began en que vas a tener que tratar, vas a tener que saber you have to know now soportar las pruebas. to be able to endure sufferings. Problemas
problems, a pesar de que somos cristianos. in spite of the fact that we're Ponga Christians. atención también a esto, Please pay attention to this. porque esto es doctrina lo que estamos Because hablando. this is doctrine that we're Todo lo talking que about. estamos hablando en Romanos es doctrina. Everything that we're speaking about in Romans is doctrine. Nadie puede cambiar esto aunque no le guste. Nobody can change this, even in spite of A them not pesar liking de que somos it. In cristianos, spite of us being Christian, la Biblia nos dice the Bible says que nos alegremos, that we should rejoice. versículo 3, Verse 3, nos gloriamos en las that tribulaciones. we rejoice in our tribulation. Esto parece escrito por algún loco. This sounds like it's ¿A written quién for le some gusta crazy people. pasar por tribulaciones? Who A likes, nadie. who likes to suffer? No one. Pero dice Pablo, alegrate. But Paul says Así que rejoice. si estás pasando por pruebas, So then Paul says if you Cambia are la going cara. through suffering, Porque change tenés your que face, alegrarte. because you have to no rejoice. estoy hablando de que te metiste en un problema. I'm not talking about you getting yourself in Ah, trouble. me bañé, había 15 grados bajo cero y salí a correr sin ponerme nada. I took a shower, I came out and it was 20 below zero and I walked Un flu que te mató. So then you got sick. Eso no es culpa de Dios, es culpa That's tuya. not God's problem, it's your Ah, problem. me gustó, no sé, el traje que vi en el Jordan y me lo compré. I like the suit that I saw in your and I bought Y it. cuando fui a casa no tenía que ir al supermercado. And when I got home, I didn't have money to buy food. Eso no tiene la culpa de Dios. Eat the suit because Estoy that's not hablando God's de fault. tribulaciones que Dios permite en nuestra vida. Talking about the sufferings that God allows in our Y lives. si ese es tu caso, alegrate. And if that is your case, rejoice. Alegrate porque Dios Rejoice because God, empezó un proceso en tu vida. He began a process in your life. Pasamos por tribulaciones a pesar de estar justificados. We go through sufferings in spite of us being Ya justified. no estamos bajo la ira de Dios. We are not under the wrath of Pero God, Dios permite tribulaciones en nuestras vidas. but God lets sufferings come to our lives. La paz de Dios The peace of no God, implica ausencia de sufrimiento. it doesn't take away the fact of our suffering. Es más, en la vida de Pablo se multiplicaron los sufrimientos. Even more than this, in the life of Paul, ¿Y por sufferings were ¿Por qué multiplied. digo que esto es doctrina? Why do I say that this is Porque doctrine? hoy se nos está predicando un evangelio que por ahí le dicen liviano. Because today they preach a light gospel, El evangelio donde todo te tiene que ir bien. where the gospel, you have everything in your life has to El go well, evangelio donde tenés que conseguir lo que querés. where you have to get everything that you want. El evangelio que te dicen que si tenés fe no tenés que estar enfermo. It's the gospel that says that if you have faith, you can't be sick. Si tenés fe no tenés que ser pobre. If you have faith, you can't be Si poor. tenés fe tenés una mujer hermosa. If you have faith, you have a beautiful woman. Si tenés fe tenés hijos preciosos. If you have faith, you have beautiful Pero children. eso no es lo que dice la But Biblia. that's not what the Bible Dice says. que vamos a pasar por The tribulaciones. Bible says that we're going to go through sufferings. No nos dice que vamos a tener todo lo que It queremos. doesn't say that we're going to get everything that we want. No dice que tenemos que estar alegres cuando pasemos por It says tribulaciones. that we have to rejoice when we go through sufferings. Eso lo enseña toda la The Biblia. whole Bible teaches Y, this. y sobre todo la iglesia Especially the church constantemente constantly enseñaba would teach this. que estas tribulaciones That these sufferings son usadas por Dios are used by God para producir maduración en nuestra vida. to produce in mature. Es decir, que Dios tiene un método que no nos gusta, It's to say that God has a method of pero que es un life, método de but Dios. it's His Y method. Él sabe cómo aplicarlo a nuestras vidas. And He knows how to apply it to our Para lives. lograr cristianos maduros, To accomplish mature nos va a pasar Christians, por la they're tribulación. going to go through suffering. Y de esa And tribulación in that suffering, dice que va a provocar ¿qué? what will it produce? Paciencia. Patience. Es decir, que cuando diga, ay, no tengo, Señor, dame paciencia, To say that when I don't have patience, Lord, give me se te patience. viene encima. It comes, suffering Porque comes. antes de la paciencia viene la tribulación. Because before patience comes Entonces, hay suffering. mucha gente, yo no tengo paciencia con mis hijos. I don't have patience with my Y children. pide oraciones, oren por mí para que tenga And paciencia. you ask people to pray for you so Entonces that you sería have más patience. fácil cortar camino So it would be a shorter y pedir tribulaciones and to ask for tribulation para que le venga paciencia a la hermana. o al hermano. so that you begin to learn. Hay un testimonio bien antiguo, pero que tiene que ver con esto. There's an old testimony that has to do with this. Una hermana se fue a hablar con el pastor A sister went to talk to the pastor y le dice, pastor, por favor, and said to the pastor, please, pastor, necesito I paciencia. need patience. Veo que no tengo I paciencia. see that I don't have No any tengo patience. paciencia con la gente. I don't have patience with No people. tengo paciencia en la I don't casa. have patience at home. Mi carácter, algo anda, no tengo My paciencia. character, something's wrong. I don't Muy have bien, patience. hermana, venga, vamos a orar. Okay, come. Will you Dios pray? se lo va a dar. God will give it to Y you. empezaron a orar. And they began to Y el pray. pastor empezó a orar. And the pastor Le began to puso la pray. mano como hace un rato a Janes. He put his hand over the Para woman's que shoulder. Janes no se crea que el pastor se le cumple todas las... ¿Verdad? Y el pastor empezó a orar. So then the pastor began to pray.
Padre, te damos gracias Father, we thank you por la petición de nuestra hermana. for the request of Y our te sister. pido en el nombre de Jesús And I ask you in the name of que se le Jesus vengan enfermedades, that she be sick, que los hijos le empiecen a dar problemas, that her children que se become, quede sin trabajo, that she loses a que no job, tenga que comer. that she doesn't Y la have hermana le to dijo, pare, eat. pare, And the sister said, stop, pare con esa oración, no ore más. stop, don't pray like that. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? But what happened? Yo le pedí que oráramos por I paciencia. asked you to pray for Y patience. bueno, la tribulación produce paciencia, estoy pidiendo tribulación. Suffering produces patience. Entonces Dios So then God utiliza las tribulaciones uses suffering para formar nuestro to carácter. form our character. Sería muy It fácil would be very y easy. no sería el evangelio que está en la It Biblia wouldn't be the gospel that's in the decirte Bible venía Jesucristo to say that when you come to que se te Christ, solucionó todo. that all your problems are Eso gone no over. está en la Biblia. That's not in the Es Bible. más, More than that, venía Jesucristo to come to que vas Christ, a tener un montón de problemas, you will have more problems. pero sí te aseguro una cosa, I will assure you Jesús something. está contigo. Jesus is Y with si you. el Señor está If the contigo, Lord is with you, Él va a hacer algo. He will do Él va a something. hacer He algo. will do something. Pero tenés que But alegrarte you have to porque rejoice estás en medio de una because tribulación. you're in the midst of a Porque suffering. esa tribulación Because that va a suffering, producir paciencia it'll produce endurance, y esa paciencia and endurance, te va a llevar a un proceso de maduración. it'll produce a Así maturity que si querés process. ser un cristiano maduro, So then if you want to be a mature Christian, tribulación va a venir a tu vida a cada rato. sufferings will come to your life. A través de eso vas a madurar. Through that, you will learn to become Ahora esta mature. enseñanza So now this es teaching la misma enseñanza del Señor. is the same teaching from the El Lord. Señor nunca enseñó The Lord never que taught nos iba a ir siempre bien. that everything was going to go well. Mateo capítulo 5, Matthew chapter 5, 10 y 12, o 10 al 12, perdón. 10 to 12, Mire lo que dice el pasaje. look at the passage. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, Blessed are those who are being persecuted because of righteousness, porque de ellos es el reino de los cielos. because to them belong the kingdom of God. Bienaventurados seréis Blessed are you cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. that because of me you are insulted and mistreated. Mintiendo. Cuando digan eso, mintiendo. Oh, when they say such things, they Y lie. fíjense qué dice el Señor. And look what the Lord says. Gozaos, Rejoice. alegraos, Rejoice. porque vuestra recompensa Because your es recompense grande en los cielos. is great in heaven. Porque así persiguieron a los profetas que Because that's vivieron how- antes de vosotros. That's how they persecuted the prophets. También esta enseñanza And also this es la que la teaching iglesia continuaba esparciendo. is what the church would teach. En Hechos 14:22 In Acts 14:12, dice es necesario it is que a necessary través de muchas that tribulaciones through many sufferings entremos al reino de los that cielos. we enter the kingdom of Es God. decir, que la iglesia decía, And to say that the church would no se say, preocupen por las don't persecuciones, worry about your sufferings. nos están siguiendo, They're persecuting nos están us. metiendo presos a los They're líderes, putting our people in church. están matando a los hermanos, They're killing the brothers. pero a través de muchas tribulaciones But through many que sufferings vamos a entrar al reino de los that we cielos. will enter the kingdom Es of decir, God. que en el Nuevo Testamento It's to say that in the New y en la Testament, iglesia que tantas veces añoramos nosotros decimos que tenemos que hacer como aquella and that iglesia. we also wish that we were like the primitive church. ¿Por qué añoramos tanto aquella iglesia del libro de los Hechos? Why do we wish that we were like the primitive Ah, church? porque vemos cosas que nos gustan. We see things that we like. Se habla en lengua. They speak in tongues. Los endemoniados salen, los demonios salen corriendo. People are being demon delivered. Los enfermos se ponen a la sombra de Pedro y sanan. People are being healed by the shadow of Y decimos, Peter. ah, qué bueno que eso volviera a la iglesia. And it'd be good for those things to come back to the Pero la church. realidad es que esta iglesia vivió bajo But the persecución. reality is that this church lived under Y esa es la persecution. iglesia que viene. And that's the church that Y comes vamos a now. vivir bajo We persecución. will live under Y yo te persecution. aseguro algo. And I can assure you Vamos a ver la gloria de Dios. we will see the glory of Porque God. vamos a entender que necesitamos más del Señor. Because we will understand that we need more of God. Entonces esa iglesia entendía So that church understood que había cierto grado, that there was a certain grade and a level. no me sale la palabra ahora, pero era bueno la persecución. It was good to be persecuted Porque producía madurez en los hermanos. because it would produce maturity in the brothers and sisters. Me contaban, escuchaban una prédica. I was listening in a message. Ustedes dirán, pero esto se pasa escuchando prédica. Sí. Prefiero decir eso. Vi la película aquella o vi la comedia. I don't really like to watch movies. I'd rather listen escuchando to prédica. messages. Me gusta. I like it. Si yo no te pido nada, ¿para qué te enojas? Entonces, el hermano decía The brother was saying in the message que iba a contar, no me acuerdo. Pero de la persecución, sí. Ahí está, en la China.
the persecution that's going on in El pastor China. fue invitado a una iglesia en la China. The pastor was invited to China. La iglesia era en una casa. The church was in a house. 3 pisos tenía la casa. 3 floors, the house. Casi no tenía muebles porque la usaban para reunirse. They had no furniture because they had it as a church. Cuando el pastor lo invitaron a predicar, When the pastor was invited to go preach de aquí de Estados Unidos, from here, from the United States, tenía 3.000 personas dentro de esa casa. 3.000 personas adentro de una casa. Sí, he una casa had grande. 3,000 people inside the En los house 3 pisos. in the 3 ¿Que no me floors. cree? Ah, bueno. Entonces el que predicaba lo llevaban al 3er piso So the one who would preach, they would take up to the 3rd floor, y tenían televisiones en los otros 2 pisos. and they had TVs on the other 2 Para que sides. todos the los, other y 2 la floors. casa así. And the house was packed. Imagínense, y los chinitos son flaquitos, entran, ¿verdad? Todos. Chinese people are a Y little no bit hacen, ellos skinnier. no hacen ruido, no nada. Está bien. They 3.000 fit. años. Entonces el pastor le contó So then the pastor told la him, historia de todo eso. told him a story of all Y le that. dijo, hace años atrás, And he said, years ago, comenzamos a reunirnos en esta casa. we began to get together in this Y house. teníamos 30 personas. And we only had 30 people. Y un día vino la policía y me llevó preso. And one day the police came and took me into Y prison. me llevó 5 años preso. And they put me in prison for 5 Cuando years. salí de la cárcel When I came out of y jail, vine a mi casa, I came back to this aquí house. se estaban reuniendo 300 personas. 300 people were being gathered Al here. poco tiempo, Just a few months la later, policía volvió the police y came me again. llevó preso de vuelta. And they took me to prison Estuve again. 2 años preso. I spent 2 years in Cuando jail. salí de la When cárcel, I came out of jail, vine a esta casa I came back to this y home. había 1000 personas reuniéndose. There was 1,000 Y people yo being dije, gathered. persecución es buena. And I said, persecution is Y al good. poco tiempo, And not a short while vino after, la policía, the police came me out. volvieron a llevar. They took me to prison Tuve again. 40 días I preso. was 40 days in Volví a la jail. casa I came back to y the había home. 3.000 personas There acá. was 3,000 Y yo me people. paré delante del púlpito. And I stood in front of my Le dije, pulpit. hermano, And I said, brothers, persecución es buena. Persecution Que me is sigan good. llevando preso. that they keep my La persecución nos está persecution haciendo crecer. is making us grow. Hermano, Dios permite tribulación God permits persecution para que crezcamos, so that we grow, para que entendamos so that we will que la vida understand cristiana that in the no Christian es algo de Christianity, andar salvando fácilmente, it's not something easy, livianamente, lightly, diciendo yo soy to cristiano, say that I'm a y ando Christian con la botella acá. and I have a Soy beer cristiano. bottle. I have a beer bottle. No and I'm es a una Christian. vida It's not en life donde like nos that. reunimos We get para together hacer lo que a Dios no le agrada, not to do No what es doesn't una please vida. God. It's not life. donde perdemos el tiempo We lose our en las time cosas que el mundo nos ofrece, in what the world Es has to una offer. vida. It's a life que nos entregamos that we give y ourselves. que por causa de la justificación de And that Jesucristo because we've been justified no in hay Jesus otra cosa en Christ, mi corazón there is nothing else que in my querer heart. parecerme a Jesucristo. That doesn't Me make me tengo que closer to parecer a Him. I have to Jesucristo be y like estoy Jesus Christ. predestinado para ser como I've Él. been predestined to Y be para like eso Dios usa las Him. And that is tribulaciones. why God uses suffering. Santiago dice, The book of James hermano says, mío, brothers, gozados profundamente rejoice deeply cuando os hacéis en diversas pruebas. when you go through various trials. Santiago es más loco todavía, James is even more porque crazy dice gozados because profundamente. he says rejoice deeply. Y no dice una prueba, en varias pruebas. In many trials, he Y says. dice Santiago, And James says, apoyando a Romanos, confirming Romans, sabiendo que la prueba de vuestra fe knowing that the proof of your faith produce paciencia. ¿no? endures patience. Pero miren lo que dice. But look what it Pero says. tenga la But paciencia, have the patience, su obra completa, eso es la meta, the full work, para que seáis perfectos so that you be perfect y cabales. and understand. La palabra perfecto en griego The word perfect in the Greek here, significa maduro. it means to be mature. Entonces, So then, gócense en las pruebas, rejoice in your en sufferings. diversas pruebas, In many sufferings. gócense profundamente. Deeply Es rejoice. decir, que cuando estés en prueba, It's to say that when you're going through tenés que suffering, gozarse you have profundamente. to rejoice very Te van a deeply. decir que estás loco. They're going to say that you're crazy. Van a decir esta mujer está loca. They're saying this woman is Mira lo que crazy. le está Look pasando. what's happening to Pero her. está más contenta que nunca. But she's rejoicing more Porque than vos ever. sabés que Dios está tratando contigo. Because God is dealing with her. Pero tenga la paciencia su obra But completa. have the patience Para of the que word seáis completed, maduros, cabales, so that you become mature sin que os falte cosa alguna. without having need of anything. Vale la pena notar It's also good to know que this, Pablo dice, that Paul says nos gloriamos that we en las tribulaciones. we rejoice in our ¿Qué tiene en sufferings. mente Pablo? What does Paul have in mind? No las circunstancias mismas del sufrimiento, Not the circumstances, the circumstances themselves, sino la meta final. but the final goal. No nos gozamos porque estamos mal. We don't rejoice
rejoice because we're doing No nos bad. gozamos porque estamos enfermos. We don't rejoice because we're No sick. nos gozamos porque quizás hay necesidad. We don't rejoice because we have a need. No nos gozamos porque nos falta el trabajo. We don't rejoice when we don't have a Nos job. gozamos porque a través de esa We tribulación rejoice because of those things. vamos hacia la meta final. Through those things, we go Dios to the va a sacar final lo goal. mejor de nuestra God vida. will accomplish the Lo best out of mejor our de lo lives. mejor. The best of the best. En medio de estas In the tribulaciones midst of these hay sufferings, dos cosas que sostienen al creyente. Y there's con two esto voy things terminando. that sustain the believer. Y están aquí en este pasaje. And they're here in this passage. Primero, First, lo que ya hablamos. what we already spoke La about. esperanza o la certeza de la salvación. The hope or the assurance of the En salvation. medio de la tribulación, In the midst of the yo suffering, estoy seguro de mi I salvación. have assurance of my La estoy salvation. pasando mal, I'm going through a hard pero time, yo estoy seguro por la obra de Jesucristo. but I'm sure because of what Christ Yo did for estoy me. seguro a dónde voy. I'm sure where I'm going. Y lo otro que nos sostiene And the other thing that sustains me es el amor de Dios. is the love of God. Donde dice ahí, Where it says here, y la esperanza no nos defrauda, and hope doesn't put us to shame, porque el amor de Dios because God's love ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. has been poured into our hearts through the Holy En Spirit. medio de la tribulación, In the midst of your el suffering, amor de Dios te sostiene. the love of God sustains you. Dios te ama. God loves you. Dios me ama. God loves me. No me está haciendo esto porque no me ama. He's not doing this, letting this happen because he Es doesn't más, love me. More than La that, Biblia me dice en Hebreo the Bible says in que Hebrews Dios hace esto porque me ama. that God does this because he loves Porque you. quiere sacar lo mejor de mí. Because he wants to accomplish the best in Hay you. una ilustración que quiero dejarles. There's an illustration that I want to En leave Segunda tonight. de Corintios, In 2 Corinthians, en el capítulo 8, in chapter 8, 1 y 2, 1 and 2, Pablo está hablando acerca de la manera en que la iglesia de Macedonia Paul's talking about the church in se Macedonia regocijaba en sus tribulaciones. would rejoice in their ¿Saben afflictions. cuál era la tribulación que estaba pasando en la iglesia de Macedonia? You know what their affliction was? Pobreza. Being Que poor. estaban en pobreza. They were poor. Pero mire lo que dice Pablo de ellos. But look what Paul says about them. Ahora, hermanos, So now, brothers, deseamos haceros saber we want you to know la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. the grace of God that's been given to the churches in Macedonia. Pues en medio de gran prueba de aflicción, That in the midst of a great test of affliction, mire otra vez, abundó su gozo. their hope, their rejoicing abounded. Repito, en medio de gran prueba, no una pruebita, de gran prueba de aflicción, In the middle of a great affliction, abundó su gozo. their rejoicement abundant. Y fíjese, y su profunda pobreza And their deep, their poverty sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. overflowed in wealth of generosity. ¿Sabe qué está alabando Pablo de la iglesia de You Macedonia? know what Paul is talking about here? Que estaban en una profunda pobreza. That they had such poverty. Pero ¿sabe lo que hizo la iglesia de Macedonia? But you know what the church of Macedonia Se did? gozó. They rejoiced. Se gozó en la They pobreza. rejoiced in their Pero no poverty. solo fue un gozo interior que lo vivían It ellos. wasn't just an inner rejoicing. Ese gozo se hizo práctico. It was a practical ¿Y rejoicing. sabe cómo mostraron su gozo? You know how they showed it? Le mandaban ofrenda a Pablo. They would give Paul Esto es offerings. tremendo. That's Estaban great. en profunda They pobreza. had great Se poverty. gozaban. They were Yo me rejoicing. imagino ese servicio. I can imagine that Hermano, service. venga, vamos a adorar al Señor. We're going to worship the ¿Quiere Lord. contar un testimonio? I'm going to tell them a Sí, testimony. acá, yo la hermanita Pepa, acá estoy. Yeah, me, the sister. ¿Qué I want quiere to say decir, I hermana? want to give a testimony. Estoy contentísima. I'm rejoicing. Estoy tan alegre. I'm rejoicing. Porque ¿sabe por qué? You know why? Porque estoy pobre. Because I'm No poor. tengo ni un peso. I don't have one Y penny. el otro venía, yo también quiero decir algo. And the other brother would come and No say, I want tengo to un say something. centavo. I don't have a Pero penny. qué alegría tengo. But I rejoice. Porque esto viene de Dios. Because this comes from Dios quiere God. hacer algo con God nosotros. wants to do something. ¿Y sabe qué dijo el pastor? And you know what the pastor said? Levantemos una ofrenda. El pastor está más loco que ellos. The pastor said, let's take up an offering. Pero ¿cómo vamos a levantar una ofrenda de un peso? How are you going to lift up an offering? We don't have a penny. Ellos no money. dijeron eso. ¡Qué gozo! And they said, ¿Cómo rejoice. no? Why not? Vamos a ver, traigan el botellón, rompamos todo, mandémosle We're a going to la open the obra. piggy bank and Mandemos la send Pablo. everything to Paul. Él está predicando la He's palabra. preaching the word of ¡Qué God. gozo que nos da el Señor What rejoice de God gives us. participar en To esto! partake in ¿Cómo ha this word. cambiado la iglesia? How the church has ¿Cómo changed. hemos cambiado en How este tiempo? we have changed in these Que no times. solo no damos en la pobreza, Not only do we give it in sino que poverty, tampoco damos cuando nos but we sobra. don't give when we have a lot. Hay mucho en nuestros hogares. Many of our Todos homes, tenemos de todo. we have everything of Pero a everything. la hora de dar, But in times todavía of- pretendemos que
que Dios nos dé más para que podamos dar. We ask God to give us more so we Y can. esa debe ser una razón And that should be a reason por la cual en la iglesia falta. that the church Por has cual need. estamos pobres. We are poor ¿Por qué? Why? Porque no nos gozamos en la prueba. because we're not Y rejoicing in our porque no damos affliction. al Señor, no se preocupe, no voy a hablar más de esto. I'm not gonna Ya talk está. about this. No voy a That's hablar de it. plata. I'm not gonna talk about money. Pero yo pregunto a la But I iglesia, ask the church, ¿cómo nos las arreglamos how do we fix this cuando las cosas nos van mal? when things are not going well? ¿Descansamos en la gracia de Dios? Do we rest in the grace of God? ¿Experimentamos el gozo de Dios? ¿O continuamos amando a las personas? Do we keep on loving people? ¿O nos olvidamos de la gracia de Dios? Or do we forget about the grace of God? Y sobreabundamos en quejas, And we complain. criticándonos, We criticize each other. autoabsorbiéndonos, Self-absorbing ourselves en lugar de amarnos. instead of loving each other. ¿Qué hacemos delante de las pruebas? What do we do in front of the trials? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? What are we doing as Christians? Creo que la clave de todo esto I think that the key to all this es la gracia de Dios. is the grace of God. La gracia de The Dios. grace of God. Amén. Pero quiero decirte algo, hermano. But I want to say something, brothers. La gracia de Dios The grace of God no obra, entre comillas, de manera mágica, doesn't work in a magical way, sino que a través de la fe, but it's through faith. creyendo, Believing. En el medio de la prueba, In the midst of your tenés suffering, que creer. we have to believe. No hay otra forma. There is no other way. La Biblia dice, The Bible says, conoceréis la verdad you will know the truth, y la verdad os hará libre. and the truth shall set you free. Libre de las quejas, Free from complaining, libre de la frustración paralizante, free from frustration that libre paralyzes you, del espíritu de crítica, free from criticizing other people, libre de todo eso free from everything que else diariamente quizás expresamos that daily we probably express, y que quizás por eso no maduramos. and that because of that we don't mature. La gracia de Dios. The grace of God. ¿No es buena noticia la que Isn't that great news? ¿No tendrías que estar alegre Shouldn't you be rejoicing de que has logrado paz con Dios that you've accomplished peace with God a través de Jesucristo? through Ponnos Jesus de Christ? pie. We can all stand to our Ponnos feet. de pie. Paz, Peace, paz peace a través de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ. Solamente Only paz con Dios. peace with God. En otras palabras, In other words, en nuestro español, in our language, arreglamos cuentas con Dios. we've dealt with God. No sé si alguna vez tuviste una deuda grande. Or God has dealt with us. I'm not sure if you've had a debt, a great debt in your life. Y espero que la hayas pagado, que la estés pagando, porque eso hacen los cristianos. And I hope that you paid it because that's what Christians do. Y cuando pagaste la última cuota, And when you pay the last payment, you can breathe. qué bueno, It's paid. ya está. That's it. Así estábamos delante de Dios con una deuda tan grande That is what we had before the Lord, a great debt que nadie la podía pagar. that no one else could pay for. Nadie. No one. Pero apareció Jesucristo. But Jesus Christ Y appeared. ahora tenemos paz. Vení, vení, vamos ahora, vení. Vení, quédate acá, vení. Porque ese es el Espíritu Santo. Paz, Peace. paz, Peace. por medio de nuestro Señor Jesucristo. Through our Lord Jesus Christ. Tenemos que estar alegres. We have to rejoice Tenemos paz. that we have peace. No solo eso, Not just that. estás predestinado You've been o predestined, predestinada predestined a parecerte a Jesucristo. to be like A Jesus ser Christ. como Jesucristo. To be like Jesus ¿No es eso Christ. tremendo? Isn't that great? No solo Dios te salvó, Not only God did He save you, sino que va a restablecer. but He's going to reestablish. Está restableciendo su imagen en nosotros. He is restoring His image in us. Eso es tremendo. That is great. Es decir, que tendríamos que vivir de tal manera It's to say that we ought to live in such a way que cada vez que caminamos, that every time we walk ahí en la calle tendrían que decir, uy, ahí, ese me hace acordar a Dios. in the street, that people should say, He No reminds me sé of si está God. pasando con la I'm iglesia, not sure if that's happening, pero eso debería pasar. but that should happen. Que los ateos tengan que decir, ese hombre, esa mujer me hacen acordar que hay un Dios. That atheist would say that that person reminds me that Así there is debemos a God. vivir. Así debemos vivir. That's how we should live. Pero no solo eso. But not just that. Dios ha elegido una forma God has chosen a way de hacernos madurar, to make us de mature, hacernos crecer to make us grow a través de la tribulación. through tribulations. Para mí, For me, según lo que aprendo de la Biblia, according to what I learned from the un Bible, hombre o una mujer de fe a man or a woman of faith, no es el que tiene todo, it's not the person that has everything. no es el que
siempre está sano, It's not the one that's always o el healthy, que tiene toda la or plata, the one that has all the money, o todo lo que pide. or everything he Eso has. no es fe. That's not faith. Para mí, To me, según la Biblia, according to the un Bible, hombre y una mujer de fe a man or a woman of God of es faith aquel is somebody que a pesar de las that tribulaciones in spite of the tribulations, se mantiene firme en la gracia de Dios. they maintain themselves firm Y in the acá grace hay of God. ejemplos. That there's Acá hay people here, ejemplos. there's examples Gente here. que ha pasado y sigue pasando. People that go and are going Y a through, mí me ministra. and it ministers to Porque me hablo con ellos. because I speak to Me them. dicen, a pesar de todo, sigo confiando. And they say that in spite of everything, I keep on Sí, trusting. yo sigo creciendo. I keep on believing. Mi fe está intacta. My faith is Paso por momentos difíciles, pero sigo I go creciendo. through hard times, but I keep on going. Están acá, They're here. están aprendiendo. Quizás están más adelantados que nosotros. They're learning. Perhaps they're ahead of us. Pero han pasado por la escuela dura, But they've gone through that hard la knock escuela school, difícil, that difficult pero la que school, te lleva a la presencia de but Dios. the one that takes you to the presence of God. Cuando alguien me dice yo quiero estudiar teología, When somebody says to me, I want to study theology, yo le digo andar al mejor instituto o al mejor seminario que pueda. I tell them to go to the best seminary that you can go. Va a ser difícil. And it's going to be hard. Horas de estudio, Lots of hours of horas de study, trabajo. hours of work. Vas a tener que en vez de ir a comer un asado, quedarte a estudiar por un examen. Instead of going to eat a barbecue, you're Pero going vas to a stay home and aprender study for an exam. But Al you're gonna- final el fruto va a ser bueno. the outcome will be better. Sin embargo, hay gente que dice, yo estudio teología But there's people that say to me, oh, I study en tal theology. lado, Huh? en tal Ah, lugar. it's such a place. Ah, mira, ¿y qué te...? Ah, no, hay algún examencito por ahí, ya me dan un diploma. Ah, no, I just do a little exam and they give me a Eso no diploma. sirve para nada. That's good for nothing. Ese fruto no puede. That's not good fruit. Si querés diploma, hasta yo te hago un diploma. If te you lo want a firmo. diploma, I can make it. No te va a myself. servir para nada. It's not going to be good for you, Pero but tenés un diploma. but you have a diploma there. Pero si querés algo bueno hay que pagar. But if you have something, if you want something good, you have Hay to que pay for it. invertir. You have to Querés invest. ser como Cristo. You want to be like Christ. Dios eligió una manera God chose a way. que capaz que no nos gusta, Perhaps we don't pero es la know it, mejor manera. but it's the best Nos way. pasa por tribulación. He makes us go through suffering. Nos pasa por tribulación. Through suffering. La iglesia pasó por The tribulación. church went through La suffering. historia de la iglesia nos muestra la iglesia en tribulación. Church history shows us a church Estaba through leyendo un suffering. libro de historia I was reading a book in history, y leí algo que me impactó tanto. and I read something that impacted me so A much. pesar de que hemos leído tantas historias de estas, That in spite of that, we've read so many stories like pero that. el autor But the author hacía énfasis en la iglesia, would make emphasis on the la church, iglesia perseguida. in the persecuted church. Y decía el autor, And the author said, los hermanos the brothers, no solo not by themselves, eran perseguidos not only were they persecuted y ejecutados por el régimen romano. and executed by the Roman Empire. Usted sabe, los tiraban a las fieras o los descuartizaban, hacían cualquier cosa. They were put in the lion's den and eaten by lions. Pero no solo eso, But not just that. cuando a ellos los agarraban When they would take them y los encarcelaban para después llevarlos al circo romano o a donde and they sea, would put them in prison to then release them in the Roman circus. a algunos lo usaron de antorchas humanas, los prendían fuego en la noche en los caminos. Some were lit up as lights, torches. ¿Sabe cuál era el deseo de aquellos hermanos? You know what the desire of those brothers was? Ellos no decían solamente que bueno morir por la causa de Cristo. They didn't just say, oh, how great it is to die for ¿Sabe the qué cause of decían Christ. ellos? You know what they would say? Apúrense, Hurry up, háganlo ahora, do it now, ejecútenme ahora. kill me now. Es un honor, It's an honor. es un honor It's an honor morir por Jesucristo. to die for Christ. Nosotros a veces nos quejamos porque bajaron 3 grados And afuera. sometimes we complain because it's getting cold outside. Pero no se preocupe, viene, ya viene. But it's coming. Ya viene la tribulación. Tribulation is Porque coming Dios quiere sacar de nosotros. because God wants to make the best of Hoy it. quizás lo ves lejos, Perhaps you see it far pero away, Dios te está haciendo una mujer de Dios. but God is making you a woman of Un God, hombre de Dios. a man of God. No critiquen al que tenés al lado. Don't criticize who's next to Dios you. está orando. God is El Señor working. está orando. God is working. Y acá hay gente que está pasando por And eso. there's people who are going through Acá hay suffering, gente que está pasando por pruebas. people who are going through trials. Alegrate, Rejoice. alegrate. Rejoice. Dios está obrando en tu vida. God is working in your Dios life. está haciendo algo. He's doing Y something. cuando Él te mira, And when He looks at you, te mira en aquel momento He sees you in that moment donde vamos a disfrutar where we will take de la advantage, gloria de Dios. partake of the De glory of la God. gloria de Dios. The glory of De la gloria de Dios. the glory of Qué God. tremendo momento viene. How great Si that estás en moment will prueba, be.
If you're under estás en la trials, aflicción if you're under y affliction, quieres venir adelante, and you want to come to the a front gozarte con to nosotros, rejoice with a us, alegrarte con to nosotros, rejoice with yo us, te digo que venga ya, come now, porque vamos a alegrarnos. because we're going to Vamos a rejoice. orar por We're enfermedades, going to pray for vamos a orar por sickness. esas pruebas, We're going to pray for vamos a the orar por lo que sufferings. pasa, We're going to pray pero for what's sobre todas las happening. cosas, But over all things, vamos a orar we're going to pray para que entendamos so that we que si understand Dios está probando, that if God is trying como us, dice Santiago, as James says, profundamente, deeply, profundamente, Deeply. alegrate en el Señor. rejoice in the Lord. Profundamente, Deeply. alegrate en el Señor. Rejoice in the Lord. Vamos por favor, subir un poquito la música, vamos a orar. We're going to pray now. Gracias, Señor, gracias, Señor. Thank you, Lord.